A todos. Eh, Bienvenidos a ese que es el primer día de nuestra serie de trainings, de laboratorios. Bueno, me presento. Mi nombre es Rasbel Castellano. Soy arquitecto de soluciones de Huawei para toda la línea de carriers. Y pues hoy los voy a acompañar en este que es el primer entrenamiento. Este es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Primero pues voy a hacer la presentación de un poco de qué se trata estos laboratorios y ya luego ahí sí entramos en materia en todo el tema de pues introducción a la IA, cómputo, voy a presentar también la calculadora, ¿listo? Eh, Luego vamos a seguir con un ejercicio práctico y al final vamos a terminar con un quiz ya para cerrar el día de hoy, ¿listo? En cualquier momento si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat, eh, me comentan o simplemente prendan su micrófono, interrúmpanme porque yo voy a hablar y capaz y vaya, entonces por favor pregúntenme, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, bueno, primero, ¿de qué se van a tratar todos estos días? Como dije, este es el primer día de una serie de entrenamientos prácticos que vamos a tener eh, teóricos y pues una parte teórica, otra parte práctica, ¿listo? Van a ser intercalados, es decir, hoy pues vamos a estar virtual, para la próxima sesión vamos a estar presencial. Acá pueden ver un poco de lo que se va a tratar cada sesión y pues la modalidad que tiene y el día. Importante pues que se vayan agendando para, eh, para asistir a esas reuniones. Las presenciales van a ser acá en las oficinas de Huawei, en el Centro Comercial Plaza Claro Torre 2. Y pues para los que vengan presenciales, no se preocupen que vamos a dar comida, vamos a dar premios, vamos a dar de todo. Para los que vengan virtuales también vamos a dar cosas. Muy importante, vamos a estar haciendo preguntas en en la sesión, ¿sí? Entonces, muy importante que los que respondan bien las preguntas van a ir ganándose puntos y al final los que tengan más puntos van a tener unos reconocimientos por esos webinars, ¿listo? Pero nada, súper bienvenidos y los esperamos, ojalá si puedan estar todos los días. Y pues nada, entonces a ir empezando con el día de hoy, ¿listo? Entonces el día de hoy vamos a tratar un tema que es básicamente de IAS y cómputo. Vamos a ver lo que son eh, los servicios más esenciales para todo el tema para todo proyecto, parte de cómputo, una parte de almacenamiento, una parte de redes, una parte también de backups y una parte de seguridad. ¿Listo? Entonces, empezando, vamos a empezar con el servicio, lo que es el servicio más importante de Huawei Cloud, como bien lo dice acá, la arteria principal para el desarrollo de todo sistema de servicios empresariales, que es el Elastic Cloud Server o ECS. Para los que vengan de otras nubes o para los que sepan de otras nubes, esto es básicamente lo mismo que un S2 de AWS o que una máquina virtual de Azure o que un Compute Engine de Google, por ejemplo. ¿Listo? Es una unidad básica de cómputo, cuenta con un hardware completo, por supuesto en nuestros data centers. Ahora voy a hablar un poco más de las regiones y los data centers, ¿listo? Tiene funciones de red, funciones de sistema operativo, ejecuta un entorno completamente aislado de cómputo, ¿sí? Viene con toda la parte de lo que es los vCPUs, toda la parte de la memoria, las tarjetas de red integradas, ¿sí? Discos y temas de imagen. Un segundito. Y si están viendo mi cámara, sí, creo que me es... Listo, creo que ahora sí. Ahora sí. Eh, sí, ahora sí. Dame un segundito que estoy teniendo unos problemas con la cámara. Un segundito.
Listo, creo que ahora sí. Voy a volver a presentar por acá. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué estaba? Ah, bueno, sí, entonces. Tiene toda la parte de vCPUs, tiene toda la parte de memoria, toda la parte de red, de tarjetas de red. Y también este servicio es muy importante justamente porque trabaja con otros servicios, ¿sí? Los complementa. Temas de almacenamiento, temas de red, temas de backup, temas de seguridad. Trabaja con varios servicios y como tal es el servicio, como le digo, más importante que tenemos para el desarrollo de sistemas. ¿Listo? Eh, Vamos a pasar acá. Y esa es una parte muy importante, ¿listo? ¿Cómo funcionan las ICS? Bueno, las ICS funcionan por flavors, ¿sí? Voy a hacer Ahí acá una está. pregunta. ¿Alguien sabe qué es un Va a flavor? poner avance, Ahí veo la mano de Fabricio. Si puedes avance, perspectiva. abrir tu micrófono y nos cuentas. Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Te saluda Fabricio de InnoVT. Tengo una consulta respecto al servicio de nube en cuanto a la parte de cómputo. ¿Con qué Sí, hipervisores nomás es compatible este servicio de Huawei? listo. Ese servicio, pues las máquinas virtuales, los ICS, tienen un hipervisor llamado KVM. ¿Listo? Sin embargo, no es problema para nosotros, por ejemplo, si tiene unas máquinas virtuales virtualizadas en VMware, por ejemplo, no es problema que quieran hacer una migración hacia Huawei Cloud. ¿Listo? O sea, en ese caso, eh, no importa el hipervisor en el que esté, simplemente las nuevas máquinas virtuales o las máquinas virtuales, las ICS, sí están sobre KVM. Ok, entiendo. Entonces no habría un tema de compatibilidad en cuanto al tema de hipervisores. No hay problema si la VM está en Prosmos, en Hyper-V o VMware. No, 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 la verdad no hay problema. Eh, Incluso ya tenemos casos de migraciones de máquinas virtuales VMware, de un entorno VMware hacia la nube. Entonces, pues en realidad no hay, por ahí no hay incompatibilidad, digamos. Entiendo, entiendo. Listo, gracias. Listo, perfecto. Bueno, continúo con esa parte de los flavors. Entonces, como lo mencionaba, los ICS tienen unas configuraciones llamadas flavor que incluyen CPU, incluyen memoria, eh, e incluye también una generación o un nombre de familia. ¿Listo? Entonces, voy a ir parte por parte. La AB, la parte AB que podemos ver a la izquierda, se refiere al nombre de la generación. Y ese tiene un componente A, que es la familia de la instancia, ¿sí? Que eso nos dice para qué se va a usar la instancia o cuál es el caso en el que mejor se utilizaría la instancia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, S, que significa propósito general, C, que es un cómputo general plus, M, que es optimización de memoria, tenemos P, que es GPU intensiva, tenemos M, que es memoria intensiva. Entonces, bueno, pues, que es optimizado justamente el mismo. Pero pues tenemos otros flavors que luego los vamos a ver cuando pasamos a la calculadora, ¿listo? Tenemos una parte que es la B, que es la generación de la instancia, entonces generación 1, generación 2. Por ejemplo, aquí nos ponen unos ejemplos de S2, que indica la segunda generación de ICS. Como es S, es de cómputo general. ¿Listo? Tenemos un punto y luego tenemos una C que especifica el tamaño de la instancia en términos de cores de vCPUs. ¿Listo? Tenemos varias opciones. eh, Medium, que significa 2, large, perdón, medium que significa 1, large que significa 2, X large que significa 4. ¿Listo? Si me preguntan, ¿solamente tienen hasta 4 cores de vCPUs? No. Cuando tú ves uno que tenga más de 4 cores, por ejemplo 8 cores, lo que vas a ver es un 2x large. Y ese 2 multiplica al valor que te dé el large, x large, lo que esté, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2x large significa que tienen 8 CPUs, ¿sí? 4x large significa que tienen 16 y así sucesivamente, ¿vale? Y finalmente tenemos una parte que es la proporción de memoria respecto a las CPUs, que es la parte de la D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el valor es un 4, significa que hay 4 GB de RAM por core de CPU.
¿Listo? Entonces, si yo tengo un... bueno, vamos a ver entonces el ejemplo que tenemos acá abajo a la izquierda, ¿sí? Que es S2.medium.4. S2, ¿qué significa? Segunda generación de cómputo general. Medium, que significa 1, ¿sí? Y 4, que significa que hay 4 GB de RAM por vCPU, que en ese caso hay una, entonces en total serían 4. ¿Listo? Esa es una máquina de cómputo general de segunda generación, un vCPU, 4 GB de RAM. Así de sencillo. ¿Listo? Luego, cuando pasamos a la calculadora, la vamos a ver más a fondo. Pero antes de eso, les quiero explicar un poco el proceso de compra de cómo sería un ICS. ¿Listo? Eso es el proceso de compra que vamos a ver cuando querramos desplegar el servicio, ¿listo? Directamente en la consola, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un modo de pago, ¿sí? Los ICS manejan cuatro tipos de modo de pago. Uno que es mensual, que es básicamente una suscripción mensual, ¿sí? Una suscripción anual, es decir, pagas por el año completo. Tenemos un modelo de pago que es un pago por uso, ¿sí? Es básicamente un pago por demanda, pagas por hora, literalmente. Y luego tenemos un tema de spot pricing. Spot pricing es como si fuesen unas máquinas que por un tiempo limitado están descontadas, ¿sí? Por ejemplo, por 3 meses esta máquina te cuesta tanto. Sin embargo, no es muy recomendable, dado que al finalizar los 3 meses, esos servicios se apagan, ¿sí? Y pues cuando se termina el descuento, básicamente se terminan los recursos. Así de sencillo. Entonces, no es muy recomendable, digamos, para un largo plazo, para una empresa que quiere tener sus activos 24/7, no es muy recomendable. ¿Eso? Tenemos una parte de las regiones, y eso es algo muy importante, que quiero que se lleven. Ahora mismo en Latinoamérica hay 5 regiones de Huawei Cloud, ¿sí? Las cuales 2 de ellas son de uso privado o de uso, sí, de uso limitado, y las otras 3 son de uso público, ¿sí? Tenemos una región en Ciudad de México, tenemos una región en Chile, en Santiago de Chile, y tenemos una región en Sao Paulo, en Brasil. ¿Listo? Tenemos otras 2 regiones, que son una en Buenos Aires y otra en Lima, ¿vale? Pero las públicas, las más importantes, son esas 3. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de la región, va a depender la latencia, ¿sí? Que tengan en sus servicios. Por supuesto, la menor latencia que tenemos es con México, ¿sí? Tenemos una latencia de alrededor de 90 milisegundos, incluso menos, hacia la región de México. Otras regiones podemos pasar los 100, los 200 milisegundos de latencia. Entonces, la más recomendable es México, ¿sí? Que eso es una parte muy importante. Listo, luego tenemos el tipo de instancia. El tipo de instancia es lo que les acabo de explicar. Luego tenemos un tema de imagen. La imagen pues sería básicamente el sistema operativo. El sistema operativo, nosotros manejamos sistemas operativos open source como imagen pública, temas de Ubuntu, temas de CentOS, temas de Rocky Linux, todos esos sistemas operativos open source los tenemos nativamente en la nube. Sin embargo, también se pueden exportar o importar, mejor dicho, imágenes privadas, sistemas operativos privados, ¿sí? Que ya vengan configurados con todas las aplicaciones que necesite su empresa. Se pueden importar con imágenes privadas y se puede desplegar una ICS a partir de esas imágenes. ¿Listo? Y bueno, también tenemos una parte que son los sistemas, los discos de EBS, que es otro servicio que vamos a ver a continuación, pero básicamente serían los discos de almacenamiento de la máquina virtual. ¿Listo? Tenemos otro tema de configuraciones de red, tema de VPC, temas de subnets, que los vamos a ver más adelante, de security groups, de API tráfico, que es otro servicio para dar salida a Internet, y un tema de configuraciones avanzadas. ¿Listo? Ahora, bueno, primero, de este servicio queda una pregunta, algo que no les haya quedado claro. ¿Una pregunta? Listo. Entonces, ahora quiero salirme de acá un segundo para mostrarles la calculadora de Huawei, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto
desde cero, para que ustedes también lo vayan haciendo, sería bueno que tuviesen la calculadora para que entonces yo voy mencionando unos servicios, ustedes también los vayan viendo en la calculadora y así lo hacemos un poco más dinámico, ¿sí? Entonces, yo simplemente voy a buscar, buscar calculadora, Huawei Cloud, y el primero que me va a salir es la calculadora. Esa calculadora es pública, ustedes pueden entrar, ahí no hay problema, para que vayan viendo el servicio. Justamente el primer servicio que nos aparece es Elastic Cloud Server, con los detalles de los precios. Y si se dan cuenta acá, le podemos dar calculadora de precio y ya nos va a dar un tema ya de números, ¿sí? Entonces, es una parte muy importante lo que les decía acá, la región. Tenemos muchas regiones a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, como les dije, tenemos estas 5, 6, porque en realidad la de México City cuenta como 2, ¿sí? Pero eso es muy, muy limitado, entonces como tal no lo usamos. Como les digo, la región que menos tiene latencia es México City 2, entonces vamos a trabajar con México City 2 durante todo ese día. ¿Listo? Los modos de facturación, como les comentaba, anual, mensual, pago por uso. Instancias reservadas es otro modelo que es más o menos un modelo de descuento sobre el pago por uso. Básicamente tú pagas eh, una parte, sí, por así decirlo, fija por la reserva de esas instancias, por la reserva de los recursos, y luego pagas otra parte que es en pago por uso, que es por lo que utilices, por lo que termines utilizando en realidad el, el, la máquina. ¿Listo? La arquitectura de GPU siempre va a ser x86, esa es la arquitectura que manejamos en este servicio. Acá está el tipo, que es lo que les contaba, cómputo plus, cómputo general, memoria optimizada, gran capacidad de memoria, y bueno, etcétera, etcétera, tenemos otros tipos ahí, con sus propias familias. ¿Listo? Acá podemos cambiar la familia, y acá ya le ponemos entonces, cuántas vCPUs, cuántas gigabytes de RAM quieren tener. Entonces, acá tú puedes ver, por ejemplo, que va cambiando esas especificaciones seleccionadas. S6.Lash.4 es una máquina de 2 vCPUs, 8 GB de RAM. Acá pueden ver básicamente las especificaciones. Un tema de imagen y un tema del disco y un tema ya de la IP o de la salida de internet que se le quiera dar. ¿Listo? Y muy importante, cuando ustedes ponen su cursor aquí en precio estimado, les va a dar, pues básicamente el desglose de lo que están pagando por esa máquina, ¿sí? Pueden ver el tipo, el cómputo general, la imagen, lo que van a pagar por el disco, lo que van a pagar por la IP. ¿Listo? Y aquí un tema del periodo de uso y pues la cantidad. Si ustedes van dándole acá agregar a la lista, se les agrega una lista aquí en la derecha. Acá ustedes pueden ir agregando precios, agregando productos y al final acá abajo le va a dar un precio estimado, el precio mensual estimado que van a terminar pagando, ya sea mensual o ya sea en pago por uso por hora. ¿Listo? ¿De esto queda una pregunta o algo que quieran revisar? Listo. Entonces voy a continuar acá. Entonces continuamos ya con el servicio después de almacenamiento en Huawei Cloud. Hoy vamos a ver dos servicios en específico. Uno que es el Object Storage Service, que es almacenamiento en objetos, y otro que es el Elastic Volume Service, que es almacenamiento por bloques. Eso. Justamente ese Elastic Volume Service es el que le contaba anteriormente, que es haría las veces de disco, tanto de sistema como disco de datos de la máquina virtual del ICS, ¿sí? Se puede usar por su propio lado como un servicio de almacenamiento como de discos o ya conectado a un ICS o a un BMS, que es un fierro, básicamente un bare metal, eh, para permitir almacenar datos de forma persistente. ¿Listo? Incluso por debajo se utilizan eh, en otros servicios como lo son un servicio de PaaS de base de datos o aplicaciones de alto rendimiento. ¿Listo? Acá en medio te podemos ver algunas de las ventajas de este servicio, que es que
tiene una variedad de especificaciones desde, por ejemplo, a SSD, SSD extremo, ¿sí? Tiene un tema de IOPS con más rendimiento, ¿sí? Tiene una escalabilidad elástica que puede ir desde 10 GB hasta 32 TB en un solo disco. ¿Listo? Tiene un tema de alta seguridad y alta confiabilidad, ¿sí? Pues puede alcanzar 3 copias de data, cada una con una alta durabilidad. Ahora mismo creo que se me escapa el número, pero si no estoy mal es alrededor de 12 nueves de durabilidad. Es altamente durable, ¿listo? E incluso tiene un tema de monitoreo en tiempo real, ¿sí? Puedes monitorear como la salud del disco, ¿sí? Y si está operando en ese momento, si está bien montado, si no, se triggera una alarma, ¿sí? Que te avisa. Ahí, ahora sí ya me escuchan otra vez. Listo. Y pues bueno, tiene un tema de que tú puedes revisar ya el monitoreo del performance del disco como tal. ¿Listo? Listo. Dame un segundo que creo que mi micrófono. Ya. Listo. Explico el proceso. Es que este micrófono está molestando, disculpe. Listo, entonces, les cuento pues el proceso de compra. Un poco lo mismo que pasaba con el ICS. Tenemos modo de pago, ese modo de pago también anual, mensual y pago por uso. Ya dejamos de un lado el spot pricing. Elegimos la región, elegimos la Z. Bueno, la Z, para que sepan también, una Z es un data center o un grupo de data centers que están en una región geográfica específica, ¿sí? Básicamente son 3 data centers que están separados unos de los otros. Y esto lo que significa es que si, por ejemplo, tomando el ejemplo de México, ¿sí? Si algo llega a pasar en Ciudad de México, en una parte específica de la ciudad, los otros dos data centers que están aparte, ¿sí? No se van a ver afectados porque están separados y en un tema geográfico, ¿no? O sea, están aparte de uno de los otros. Eso es para mantener, por supuesto, que si un data center se llegara a caer, los otros dos estarían perfectamente bien y mantendrían el servicio, ¿vale? Listo. Otro tema para estas configuraciones, y es que tú puedes crear un disco, un IBS, y de una vez atacharlo o pegarlo, digamos, a lo que vendría siendo el servidor, el ICS, ¿listo? Entonces ya ese disco queda de una vez asignado, ¿vale? Ahí luego hay un tema de especificaciones del disco como tal. Si la data que se va a insertar en el disco viene de algún source, eso es para todo el tema de, por ejemplo, ingesta de datos, ¿listo? Directamente en el disco. ¿Cuál es el tipo del disco? ¿Cuál es la capacidad del disco? Que lo vamos a ver más a fondo cuando veamos la calculadora, ¿listo? Un tema de configuraciones avanzadas que son totalmente opcionales, como temas de backup, temas de encriptación, y ya un tema del nombre o de los tags que se les quiera poner al disco. ¿Listo? ¿Y hasta acá alguna pregunta? Listo. Entonces voy a pasar entonces rápidamente acá a la calculadora. Entonces, acá en la calculadora simplemente para cambiar a otro servicio, buscamos acá arriba el servicio, ya sea el nombre completo o abreviado también sirve. Este que es Elastic Volume Service. Y ya acá nos va a cargar el nuevo servicio, ¿listo? Entonces, lo que les contaba, el modo de facturación, la capacidad, entonces tenemos varios, pues ya sería el tipo del disco. Tenemos un tema de USSD de uso general, capacidad alta de lectura-escritura, capacidad extrema, General Purpose SSD versión 2, ¿listo? Algunos de estos, si no estoy mal, son configurables. Por ejemplo, los IOPS y el throughput son configurables y se pagan, como bien lo dice acá, se paga por un tema de pago por uso. ¿Listo?
Voy a mostrarles, sin embargo, ese que es de uso general. Acá ya le podemos cambiar la capacidad. Entonces, digamos que yo quiero 1 tera, ¿sí? Que sería 1024, pagado a 1 año. ¿Listo? Básicamente nos saldría esto. Ahora, un tema importante que no mencioné con el ICS, pero pasa también en este servicio. Como se dan cuenta, el precio, por ejemplo, en este caso, el precio de este disco es de $96.25, precio de lista. Si yo entonces pago 1 año, es como si estuviese multiplicando este valor por 10. ¿Eso qué significa? Que tú en el año, tú pagas la suscripción por todo el año, pero no estás pagando por los 12 meses completos. Es como si pagaras solamente por 10 meses, ¿sí? Es más o menos un paga 10, lleva 12 meses, ¿sí? Es la mejor forma que la puedo explicar. Pero justamente ese es el porqué de pagar una suscripción anual de contado, básicamente, que les genere este descuento y pues cuando uno lo ve, ya este valor lo divide entre 12, ya le da mucho menos que lo que sería, que lo que vendría siendo el mes, ¿vale? Y pues bueno, ya aquí la cantidad del disco que se quiere agregar, ¿listo? De esta parte de la calculadora y preguntas. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar, ya saben que en cualquier momento, si voy muy rápido o algo, por favor me dicen, abren el micrófono, me avisan y yo entonces ahí vamos revisando, ¿vale? Este es el otro servicio de almacenamiento que les mencionaba, que es Object Storage Service, ¿sí? Object Storage Service básicamente es un almacenamiento por objetos y ofrecemos para 3 clases de almacenamiento. Un tema de data caliente, que sería una clase estándar, data tibia, que sería acceso infrecuente, y data fría, que sería archive. ¿Cuál es el porqué de esas 3 clases? Básicamente, imagínense que tú tienes este almacenamiento y todos los archivos que guardas ahí constantemente están siendo revisados, ¿sí? Múltiples veces al mes, por ejemplo, tú vas, revisas los archivos que tienes ahí, los sacas, los lees, todos esos temas, ¿listo? Por eso es que esto es data caliente, porque te deja hacer justamente ese tema de revisión de la data. Luego tenemos una data tibia. La data tibia es, como bien lo dice acá, por menos de 12 meses al año. Bueno. Listo, dame un segundo. Bueno, con la parte de la calculadora, sí. Yo acá calculé 1 terabyte, ¿listo? Pues este solamente es el disco. Acá no estamos viendo parte de backup ni nada por el estilo todavía. Ese va a ser otro servicio que vamos a revisar. ¿Listo? Pero listo, perfecto. Me encanta que hagan preguntas. Listo, entonces por acá continúo. Entonces, el tema de dato infrecuente, data tibia, menos de 12 veces al año que se vaya a revisar. Y asimismo, una data fría, la data en clase archive, es 1 vez al año. ¿Para qué sirve esto? Les pongo un ejemplo. Digamos que una empresa tiene sus backups, utilizan su software de backup, ¿sí? Y necesitan un lugar para almacenar estos backups, ¿sí? Puede que tengan los backups de cada mes, que puede que sea mejor mantenerlos en data caliente. Los backups, ya que sean de más de 1 año, entre 1 y 2 años, pueden estar en un tema de data tibia, que se pueden sacar, pero no es tan frecuente, ¿sí? Y luego los que sean de 2 a 5 años, de 2 a 10 años, que sí se queden acá en data fría, ¿sí? Porque básicamente no los vas a utilizar. Acá hay un tema muy importante y es que justamente mientras más fría se vaya haciendo la data, menos vas a pagar por el almacenamiento. ¿Por qué? Porque estás sacrificando pues el precio del almacenamiento, digamos, por el acceso a los datos. Y es que el archive
tiene un tema de que es más lento acceder a esos datos o descargar esos datos, por ejemplo. Dado que primero se tienen que restaurar a data caliente, ¿sí? Y ahí sí los puedes revisar. Ese proceso no tarda mucho, en realidad puede tardar de 1 a 5 minutos, dependiendo de la velocidad que se le ponga al bucket y la velocidad que tenga el ancho de banda, digamos, de la descarga. Pero eso es lo más importante entre estos tres, es que para un tema de optimización de costos vas a tener una data fría, para temas de múltiples lecturas vas a tener data caliente, ¿sí? Ese es la mayor ventaja, digamos, que podría tener, ¿vale? También, por otro lado, funciona por un tema de REST APIs. Entonces, si tú tienes tu bucket tiene unas políticas de lectura pública, tú podrías llamar a una URL que te mande a descargar ese objeto, ¿sí? Entonces, tú puedes tener como si tú fuese un repositorio, básicamente, de este objeto, de este archivo, y se puede compartir tanto hacia afuera como hacia la intranet de Huawei a las máquinas virtuales que tengas desplegadas. ¿Listo? Rápidamente, para pasar al proceso de compra, este servicio funciona por buckets, ¿sí? Entonces, primero toca crear el bucket. Ese bucket tiene la región, como pueden ver, no tiene ya una parte de acetas. Eso significa que ese servicio no está pegado a una aseta en general, ¿sí? Sino que está a nivel de la región en la que se despliega. ¿Cómo sería el nombre del bucket? El nombre del bucket es muy importante porque a partir de ese nombre se va a crear una URL para que tú llames a ese bucket. En ese sentido, entonces, este nombre del bucket debe ser único, ¿sí? No puede existir, por ejemplo, test, no pueden existir dos buckets que se llamen test, ¿sí? Políticas de redundancia, y es que tú los objetos que subas, las puedes configurar para que también se repliquen o tengan copias de redundancia dentro del mismo bucket. En el caso de que tú vayas a hacer algún cambio, tú tengas una versión anterior de ese objeto, ¿sí? Entonces puedes restaurarlo a su versión antigua si así lo deseas. Tiene el tema de la clase storage, que es lo que les explicaba, de data caliente versus data fría, de estándar, acceso infrecuente o infrequent access y archive o archivo. Y las políticas del bucket. Esas políticas del bucket, ¿a qué hacen referencia? Y es que tú puedes configurar las políticas, como les digo, de lectura pública o de escritura pública, y tú puedes subir tus objetos a partir del REST API o a partir de la API del propio servicio, ¿sí? Tanto lectura pública, o sea, tú puedes leer desde otras computadoras, o lectura y escritura pública también, ¿vale? Y ya luego es un tema de las operaciones que puedes hacer en el bucket. Subir un objeto, crear un folder, una carpeta, descargar un objeto, e incluso cuando tú subes un objeto, le especificas el tipo de storage que quiere que se sube y cuál es el objeto. Es simplemente arrastrar tu archivo hacia la nube y empezar a subir el objeto. ¿Listo? Hasta esta parte del proceso de compra, ¿hay alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a pasar Tengo rápidamente una acá a la calculadora. consulta. Señor. Este tipo de almacenamiento acepta inmutabilidad. Se puede configurar inmutabilidad. Correcto, sí. Justamente para eso es que están las políticas del bucket. Ahí mismo tú las configuras. Incluso este servicio tiene un tema también de encriptación por par de llaves, ¿sí? Tanto encriptación de los objetos que se suban como de la parte del servidor como tal, que corre por debajo ese almacenamiento. Tiene todo ese tema de, básicamente, de prevención de pérdida de datos. Pero sí los tiene y se pueden configurar. Perfecto, muy amable. Listo, perfecto. Entonces, paso acá a la calculadora. Otra vez, buscamos acá arriba OBS. Entonces, OBS acá tiene los mismos. Modo de facturación anual, mensual y pago por uso. Pero acá tiene dos temas principales. Y es que cuando tú compras este servicio en modalidad anual o pago o mensual,
tú compras es un paquete de almacenamiento, ¿sí? Ya sea en AZ única, o en múltiples AZs para tener un tema de alta disponibilidad de los objetos, pero, por ejemplo, en AZ única, tú lo que ves acá es un paquete de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Significa que si tú compras este paquete, tú vas a pagar por los 40 gigas, así no estés utilizando por los 40 gigas. ¿Sí? Si tienes 10, 20 gigas, solamente estés utilizando, sí o sí vas a pagar por los 40. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que justamente versus los 40 gigas en este paquete versus los 40 gigas en pago por uso. Por supuesto, los 40 gigas en anual mensual son más baratos. Sin embargo, la recomendación es no cotizar anual mensual porque, pues, básicamente le quita todo el sentido, ¿no? A una de las ventajas más grandes de la nube, que es el pago por demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cotiza en pago por uso? Básicamente acá tenemos la clase de almacenamientos, estándar, accesión frecuente, archivos. Ese es un almacenamiento adicional, que es almacenamiento de archivos profundos, que es si, a mí lo que me gusta decir es si esto es data fría, esto es data congelada. O sea, aquí ya no vas a sacar el archivo una vez que se mantenga ahí. Pero no está en todos las regiones, ¿sí? Entonces, como tal, solamente tenemos hasta archivo, hasta archive, ¿sí? Y acá tú pones el espacio de almacenamiento por el tiempo que lo vas a usar, ¿sí? Entonces, esto funciona por mes. Entonces, 1 o 2 meses, ¿cuántos gigas, cuántos teras, cuántos petas de almacenamiento vas a utilizar? Entonces, por ejemplo, poner un ejemplo, yo le pongo acá 10 gigas, ¿sí? Al mes me salen esto en estándar. En accesión frecuente va bajando y en archivo baja mucho más todavía, ¿sí? Un tema adicional, y es que además del almacenamiento y además del precio, pues por el mes, eso, este servicio se cobra por otros temas más, que son un tema más de tráfico de salida a Internet. Y es que cada vez que tú vayas a sacar el objeto o a tener tráfico de salida del bucket, se te va a cobrar. Cada vez que tengas solicitudes de API, se te va a cobrar por cada 10.000 solicitudes. Cuando tengas un tráfico de extracción o un tema de replicación entre regiones, también se va a cobrar. Es más, la lista es grande, ¿sí? Y justamente lo que les quiero mostrar es este slide que sacamos directamente de la documentación. Esto es un mapa de todos los ítems por el cual se cobra el OBS, ¿sí? Temas de espacio, de temas de request, temas de transferencia de datos. Hay algunos, por ejemplo, como estos dos que son gratis, ¿sí? En intranet, sin embargo, ya el tráfico de internet sí se cobraría. Sin embargo, la mayoría de veces lo que van a cotizar es el espacio y el mes. Entonces, por ahora quédense que solamente se cotiza por espacio y por mes. Ya si luego toca entrar a ver un tema de APIs y de tráfico de salida, y depende del caso, pero la mayoría del tiempo es así, espacio y el mes de almacenamiento. ¿Listo? ¿De esta calculadora quedó alguna pregunta? Listo, perfecto. Por ahí veo un micrófono prendido. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos que los tres tipos de almacenamiento, estándar, infrequent y archive, digamos que entiendo bien el propósito, ¿sí? Pero digamos que hay un tema. La lectura de, si yo voy a leer un archivo frío en archive, ¿puedo hacerlo en la misma instancia archive o tengo que subirlo a otra instancia para poder ser leído? O no sé, descargado para, no sé, hacer un archivo de una imagen para yo poderla bajar y restaurarla. Y si ese movimiento tiene algún costo, obviamente creo que la descarga sí tiene un costo, pero no sé si el movimiento entre backups tiene algún costo. No, no, en realidad no tiene ningún costo. Es más, tú acá lo puedes ver. Puedes configurarle un tema de lectura directa eh, o un tema de estándar o de restauración urgente. ¿Qué pasa? Sí,
por debajo sí se tiene que hacer un proceso de restauración, que es justamente el que les mencionaba que puede tomar entre 1 y 5 minutos, o si lo tienes en modo estándar de 3 a 5 horas, ¿sí? Sin embargo, la diferencia de esto no está en el tipo de la restauración, sino ya en el tráfico que vayas a tener de lectura. Entonces, déjame ver. Entonces, por ejemplo, 10 GB en urgente te cuesta $0.3, mientras que en estándar te cobra mucho menos, ¿sí? Entonces ya depende de la urgencia que tengas en el tema de la restauración. Hay veces en el que sí necesitas un tema de 1 y 5 minutos, por ejemplo, para temas de auditoría, ¿no? Que necesitas guardar tus archivos para temas de auditoría de más de 5 años, ¿sí? Sin embargo, no puedes esperar de 3 a 5 horas para querer sacar ese archivo si te lo piden, ¿no? Entonces, ahí sí sería un tema de urgente. Pero la diferencia está ya en el tráfico de la lectura como tal, ¿vale? Vale. Listo, perfecto. Nada, entonces voy a continuar por acá. Y aquí entramos a un tema de backup y de recovery, que es la parte que nos preguntaban antes. Ese es el servicio que se encarga de realizar las copias de seguridad, tanto automáticas como manuales, de los recursos de la nube, ya sea de las máquinas virtuales, ya sean de los discos, ya sean de sistemas de almacenamiento compartido, que es el SFS, que es algo que vamos a ver mucho más adelante en nuestras sesiones. E incluso entornos VMware en infraestructura local por una conexión directa de la nube al on-premise, ¿sí? Entonces, como tal, tiene un tema de respaldos flexibles, que son copias de seguridad puntuales, periódicas, según las políticas. Digamos que yo quiero tener una copia de seguridad o que se haga la copia de seguridad todos los domingos a las 3 de la mañana o todos los días a las 3 de la mañana. Eso se puede configurar mediante políticas, ¿sí? La arquitectura de esos backups es a partir de bóvedas, ¿sí? En esas bóvedas se asocian unos recursos, que son los recursos que van a ir protegidos, y a esa bóveda se le pone un tema de políticas de backup, ¿sí? Entonces, todos los servicios bajo esa bóveda van a tener la misma política de backup y se les va a hacer el backup al mismo tiempo, ¿sí? Como les digo, tiene una alta compatibilidad con entornos on-premise, multicloud y pues ya los mismos servicios que estén dentro de la nube. Un cifrado automático y una replicación entre regiones que se puede configurar. Digamos que yo quiero tener mis backups en México, pero yo quiero tener una copia en Sao Paulo, por ejemplo. Eso se puede lograr. E incluso un tema de restauración ante ataques o fallos con la última versión del backup que se generó. Entonces, si por alguna razón yo hago un cambio en mi código, en mi software, que hace que se me caiga producción, yo puedo restaurarlo a partir de un backup directamente desde el servicio, ¿sí? Y por supuesto, esta subida toma minutos y tiene un tema también de copias incrementales que reducen el tiempo de respaldo hasta en un 95%, ¿sí? Acá el proceso de compra, pues, como lo pueden esperar, tenemos un tema de especificaciones, ya sea a qué le voy a hacer backups. Básicamente, yo tengo una bóveda para servidores, tengo una bóveda para discos, tengo una bóveda para SFS, una bóveda para base de datos. Esa es la especificación como tal de ese servicio. Un modo de pago, como ya lo hablamos anteriormente, tema de región y el nombre. Ahora, para la parte de asociación de recursos, toca seleccionar manualmente qué recursos se van a asociar y la capacidad del backup o del vault en este caso que va a tener. ¿Listo? Aquí hay un tema importante y es que, digamos que yo tengo 100 gigas, ¿sí? Si yo luego haciendo backups, me paso de esos 100 gigas, el sistema automáticamente me escala ese almacenamiento en un 25% de la capacidad actual. Es decir, si yo tengo 100 gigas y yo me paso esos 100 gigas, el sistema automáticamente me va a pasar a 125 gigas. Por supuesto, te va a cobrar desde que es cuando se escale, ahí te va a empezar a cobrar los 125 gigas, ¿vale? Pero, pues, esa es la ventaja, digamos, de que no me voy a quedar sin espacio, ¿sí?
Y luego viene un tema de la configuración de las políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de política voy a configurar? Si es una política de backup o es una política de replicación. Si, en qué estado lo voy a hacer, ¿sí? Si lo voy a activar de una vez o si lo voy a dejar en espera para cuando yo lo quiera activar, cuando quiera activar esa política. Y lo más importante, cuáles son las reglas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuándo es el tiempo de ejecución? Y cuáles son las reglas de retención también. Eso es muy importante porque muchas veces nos encontramos a una empresa que dice, no, yo hago por ejemplo, un backup full, ¿sí? Un full backup al principio de cada mes y luego día a día voy haciendo incrementales o diferenciales, ¿sí? Yo acá voy a preguntar, a ver si alguien lo sabe. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un full backup y un backup diferencial y un incremental? A ver, ¿quién es el primero que me responde? Y ahí vamos sumando puntos. El full es un backup inicial sobre la máquina. Los incrementales serán posteriores a este full en base, de lo que te entiendo, a la configuración que podamos hacer en Huawei Cloud. Correctamente, sí, justamente eso. Efectivamente, el full es un backup inicial de todos los recursos y ya luego los incrementales van haciendo la diferencia entre ese full y y pues lo que se haya generado nuevo, ¿no? Aquí veo Daniel que me pregunta, ¿ese backup es sensible a virtualizar una máquina o es más como un arreglo del RAID? No, es más una virtualización de máquina. Un arreglo de RAID ya es otro tema, ese que se puede configurar agregando ya discos hacia la propia máquina. Pero ese es en sí virtualizar. También depende, ¿no? Depende porque, por ejemplo, si es un backup de servidor, ahí sí, virtualizar toda la máquina y sacar el backup. Si es un disco, muy posiblemente es un snapshot. Si estamos hablando de un snapshot del disco como tal. Si es un SFS, funciona también un poco igual con un snapshot. Depende ya de lo que se esté haciendo, de lo que se le esté haciendo el backup. Es el archivo, por así decirlo, que te va a generar. ¿Sí? Que te va a generar de backup. ¿Vale? Ahora, quiero mostrarles acá la calculadora. Listo, este es mucho más pequeño. No hay tantas cosas que configurar. Simplemente modo de facturación, pago por uso, el tipo del almacén. Entonces acá pueden ver, tenemos copias de respaldo de servidores y servidores multi-AZ, ¿sí? Respaldo de discos, respaldo de escritorios, respaldos, copias de respaldo en nube dedicada, copias de respaldo en base de datos, nube híbrida. Todos estos temas, estos tipos de bóvedas de almacenes, que es lo que les mencionaba, se pueden configurar. Y por supuesto, el tipo de cuánto almacenamiento. Entonces, acá, ¿qué es lo recomendable? Y es estudiar muy bien el caso que tengamos para hacer estos backups. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo un full backup de 1 tera que hago al principio del mes y luego voy haciendo incrementales en el mes. Y digamos que mi incremental no es tanto, es una subida puede ser de un 1%, ¿sí? Que en términos de almacenamiento son 10 gigas más que voy generando cada día. Eso es mucho, ¿no? Pero pues puede ser. Al cabo ya de los 30 días, yo que voy a tener un aumento de 300 gigas. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que al final del mes, del primer mes, yo no voy a tener solamente el tera, sino que voy a tener los 1300. Entonces, a mí me vale la pena poner aquí 1500, porque yo sé que mensualmente eso va a seguir creciendo y mensualmente va a seguir creciendo 300 gigas, ¿sí? Entonces, si el cliente quiere un año de contrato, me toca hacer el cálculo de entonces al cabo de ese año cuánto almacenamiento va a tener o cada mes cuánto almacenamiento va a tener, ¿sí? Y hacerle una buena cotización mes a mes de lo que se estaría cobrando, ¿vale? Es muy importante porque a veces tener una máquina de 1 tera no significa que el backup también sea de 1 tera. Toca ver muy bien las reglas que maneja
que maneja un cliente o que maneja ya el servicio como tal para hacer los backups. ¿Vale? Muy importante eso. ¿De esa calculadora hay preguntas? A ver, reviso el chat por acá. Entonces, Andrés Bastante nos pregunta, ¿se repasaría reemplazar el software de backup que utiliza el cliente actualmente, como BIM, por ejemplo, o de qué forma se trabajaría con entornos que ya trabajan con un software de backup y prefieren mantenerlo? Para ese tipo de entornos, el servicio sería mejor el de BIM Backup. ¿Por qué? Porque, perdón, si son servicios como BIM Backup, el servicio que se utilizaría sería OBS. ¿Por qué? Específicamente BIM Backup, y creo que Acronis también lo maneja así, maneja almacenamientos S3 compatibles, ¿sí? Que básicamente sería el par de OBS en otras nubes, por ejemplo en S3, sería el par de OBS en AWS. Sí, es un almacenamiento por objetos. Entonces, ¿qué se puede lograr con estos softwares? Es crearnos un bucket de OBS y ese bucket o ese almacenamiento agregarlo como un almacenamiento S3 compatible a estos softwares, ¿sí? Entonces no tocaría cambiar el software, simplemente cambiar hacia dónde se almacenan estos datos. Y lo que se vendería ahí no sería más el backup como tal, sino el almacenamiento donde esos backups van a estar. CBR sería más para un tema de los servicios directamente Huawei Cloud, o si se tiene una conexión a la nube del cliente, de los servicios del cliente. Pero si el cliente utiliza BIM Backup y BIM Backup le sirve, utiliza Acronis y eso ya le sirve, mejor venderle al cliente el almacenamiento en la nube, que en, en comparación les vendría saliendo mucho más baratos si se cotiza en un tema de archive, por ejemplo, si son backups. ¿Sí? Pero listo, buena pregunta porque eso, yo justamente he tenido varios clientes que son así, que tienen BIM Backup, ya están acostumbrados a eso y simplemente quieren un almacenamiento. Y a veces para el cliente ese es el servicio más sencillo o la solución más sencilla, ¿vale? Pero listo, perfecto. Entonces, continuamos con la parte de el Elastic IP. Ya vamos a terminar, nos falta este y creo que otro más y ya pasamos a un tema ya para que más práctico para que se despierten. Entonces, bueno, tenemos esta parte del Elastic IP. Este servicio es lo que nos da la salida a Internet de los servicios de la nube, ya sean los ICS, ya sean los bare metal, ya sean, por ejemplo, puertas de enlace NAT o balanceadores de carga. Este es el servicio que nos permite salir a Internet. ¿Sí? Tiene un tema de flexibilidad y es que se puede asignar, como les dije, a varios tipos de servicios. Se puede asociar y desasociar sin necesidad de apagar la instancia. ¿Sí? Es un tema, también tiene un tema escalable, y es que este servicio, de las cosas que nos toca configurar es el ancho de banda, y nosotros podemos cambiar ese ancho de banda sin necesidad de tener el servicio, de tener la instancia, ¿sí? Importante, este tiene dos modelos de cobro que son muy diferentes a los otros servicios, ¿sí? Uno que es el pago por uso, pero este pago por uso ya no sería por hora, sino por tráfico, ¿sí? ¿Por tráfico qué se refiere? Que no vas a pagar por las 10, 20 horas que estés usando el IP, sino vas a pagar por el tráfico que esté pasando por ese IP, los 10 gigas, los 20 gigas que estén pasando por ahí. ¿Listo? Y tiene otro modelo de pago que es por ancho de banda, ¿sí? Que es, ya no tú no pagas por el tráfico, sino pagas por el ancho de banda que se le esté poniendo. Y ese es un cobro más mensual anual, una modalidad más mensual anual, ¿sí? Escenarios típicos que pueda tener esto, simplemente publicar aplicaciones web a través de Internet o permitir que múltiples máquinas accedan a Internet usando una NAT gateway, usando una misma IP para enmascarar la IP privada de todas esas máquinas. ¿Listo? Tiene un ancho de banda límite de 300 megabits por segundo, aunque en esos casos es muy recomendable, mejor dicho, cotizarlo por tráfico
ya que en esos casos el cobro por el ancho de banda se nos puede ir muy grande. ¿Listo? Temas ya de configuración, lo mismo. La región, el modo de pago, como les acabo de explicar. El tipo de EIP, ¿sí? Tenemos un tema también de IPs, por un lado dedicados, por otro lado de ancho de banda compartido, que es simplemente como si en una misma IP, en un mismo ancho de banda, yo puedo tener varias IPs, todas esas IPs comparten el mismo ancho de banda y no tengo que tener, por ejemplo, 300 megas para uno, 300 megas para el otro, 300 megas para el otro, sino que los tres utilizan los mismos 300 megas. ¿Sí? Es como si fuese el mismo canal de ancho de banda, por así decirlo. ¿Listo? Bueno, el modo de cobro, como le digo, ya sea por ancho de banda o por tráfico. Cuánto ancho de banda va a tener, el nombre del ancho de banda si se le quiere poner un nombre, y el nombre a la IP también si se le quiere poner un nombre. ¿Listo? Tema importante, y es que este IP tiene una parte de seguridad gratis de anti-DDoS que se puede configurar para todo el tema del tráfico o de la protección sobre esa vulnerabilidad de la IP. ¿Listo? Ese es gratis. No hay necesidad de desplegar un firewall, no hay necesidad de desplegar otros servicios. Ya con la compra de tu IP te viene una protección o una protección básica de anti-DDoS. ¿Listo? ¿De este servicio hay alguna pregunta? Bueno, acá Brian nos preguntaba que si puede apuntar esto a Acronis a Huawei y si esta réplica se ve en tiempo real. Sí. Acronis justamente te hace el backup. Ese backup lo sube en el almacenamiento. Tú puedes ver ahí en el momento en el que se sube y puedes revisar la parte o pues ya el objeto que se sube en el OBS directamente. ¿Listo? Listo. Voy a pasar acá a la calculadora para contarles un temita. Listo. Entonces acá podemos ver la Elastic IP, la parte mensual, anual, modo de facturación, el modo de pago por uso. ¿Alguien habló? ¿Qué para? ¿No? Listo. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo lo pongo en modo de facturación anual mensual, ¿sí? No me da la opción de tráfico. Cuando ya hice activo el pago por uso, ahí sí me da la opción de tráfico. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante ahí. ¿Listo? La parte pago por uso, mi recomendación, ¿sí? Cuando se está cotizando un IP, siempre cotizarla por tráfico. Creo que alguien ahí tiene el micrófono prendido, si me puede ayudar, por favor. Listo. La parte, ¿por qué cotizarlo mejor por tráfico? Porque muchas veces cotizarlo por ancho de banda puede ser muy caro para el cliente. Entonces, por ejemplo, un ancho de banda normal que pueda tener una empresa puede estar en los 100 megabits por segundo. Eso significa que va a tener por hora, eso es lo que se le va a cobrar. Un segundo acá. Listo. Listo. Y por tráfico, pues no se les va a cobrar tanto por el ancho de banda, sino simplemente por el tráfico que utilicen los 10 gigas, los 20 gigas que lleguen a utilizar, ¿sí? Acá una parte muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, ven cuánto cobra el ancho de banda en 100 megabits por segundo. Está en $800 mensual. Eso es bastante. Y si por ese ancho de banda simplemente pasan 20 gigas, nos va a cobrar mucho menos. Ahora, ese es un precio total. O sea, no es un pago de los 20 gigas por uso,
¿sí? O sea, por hora, digamos, sino que estos 20 GB ya van a ser lo que yo use en todo el mes. Entonces, si yo uso al final del mes, mi total de tráfico son 50 GB. Entonces, yo solamente voy a pagar por esto que está acá mensual, no por hora. ¿So? ¿Eso por qué dice hora acá? Porque hay un tema muy importante y es que cuando tú compras una IP sola, te cobra por las especificaciones, por el tráfico, y te cobra por el precio de la reserva de esa IP. Una vez que esa IP ya la conectas a un servicio, una máquina virtual o otro servicio, ese precio por reserva ya no lo cobra. Entonces, cuando estén configurando, cuando estén cotizando una IP y están cotizando una máquina que va a ir con la IP, no le presten atención a este precio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo pongo acá 730 horas, esto me va a dar un precio, pero si se dan cuenta, estos 3.65 no los voy a terminar pagando, sino solamente voy a pagar por estos 4.05, que son los 50 gigas. ¿Listo? Por acá hay preguntas de este servicio. Listo. Y ya entonces, para ir terminando, quiero presentarles una de los servicios de seguridad en Huawei Cloud que se llama Host Security Service. Host Security Service es un servicio que es básicamente un agente que está diseñado para proteger cargas de trabajo y pues para proteger la integridad del sistema que esté desplegado dentro de una máquina virtual, ¿sí? Funciona como un agente. Entonces, simplemente habría que instalar al agente en la máquina que se vaya a proteger. Este agente tiene una conexión a un centro de protección en la nube y de ese centro de protección tú puedes ver todos los activos que tengas protegidos, tanto los activos como que no tengas protegidos. E incluso puedes ver temas de vulnerabilidades, puedes ver tema de qué tan seguras son las contraseñas, puedes tener un tema incluso de análisis de riesgos. Y al momento, eso es algo que me di cuenta al momento de hacer este material, también tiene un tema de análisis inteligente, y es que utiliza inteligencia artificial y machine learning para detectar y manejar amenazas en tiempo real. ¿Listo? En temas de seguridad, protege contra intrusiones, contra vulnerabilidades, contra manipulación web, y tiene varias especificaciones o varios tier, digamos, del servicio que tienen más o más niveles de protección además de estos que podemos ver acá. ¿Listo? Es un agente, en realidad el agente es ligero, simplemente es un tema de instalarlo y ya eso analiza los riesgos y envía reportes sin afectar el servicio que esté desplegado. ¿Listo? Y también tiene un tema de recuperación y monitoreo, que es todo el tema de identificación y restauración de archivos o sitios que hayan sido alterados por ataques o por vulnerabilidades. ¿Listo? El proceso de compra acá de ese servicio, lo mismo, la región, el modo de pago. Aquí ya escogemos un tema de especificación y paquetes de expansión si se necesitan más, sí, como capacidades del servicio. Y ya luego la instalación de la agente como tal, y también podemos setear alarmas o notificaciones en caso de vulnerabilidades, en caso de intrusiones, todos esos temas. Además de la protección, podemos tener un tema de alarmas también. ¿Listo? ¿De ese servicio quedó alguna pregunta? Listo. Pasamos entonces a la parte de la calculadora. Tengo una Pues, consulta, amigo. señor. Mil disculpas, tal vez no la dijiste, pero no la escuché. ¿Este servicio está para todos los sistemas operativos? Sí, correcto. En realidad funciona más allá de un tema de sistemas operativos, funciona sobre la máquina como tal. Ahora, Ok, sí tiene una función que revisa lo del sistema operativo y justamente revisa las vulnerabilidades que tenga esa versión del sistema y te dice cómo arreglarlas. perfecto, buenísimo.
Y si hay un dashboard para visualizar lo que va identificando. Sí, hay un dashboard que es justamente lo que les contaba, es un centro de protección. Funciona para ese servicio. Tenemos otro servicio diferente que es como un centro, se llama SecMaster, es un centro de protección integrado de todos los servicios de seguridad en la nube, ya sean firewalls, ya sea justamente ese mismo HCS, otros servicios de seguridad. Por ahora, el Host Security Service tiene su propio dashboard que funciona solo con ese servicio, pero sí, Ok, sí existe. perfecto. Te agradezco muchísimo. Gracias. Listo, no, gracias a ti. Entonces, bueno, los que les contaba, modo de facturación, anual, mensual, pago por uso, y la parte de las ediciones, ¿sí? Hay una tabla en la documentación que nos dice la diferencia de cada edición, pero básicamente todas las ediciones tienen más o menos las mismas capacidades. La única diferencia es la cantidad de vulnerabilidades que son capaces de soportar o los temas de qué tantas, qué tantos activos se pueden conectar al dashboard o al centro de seguridad al tiempo, ¿sí? Incluso este tiene un tema muy bueno y es también compatible con temas de contenedores. Eso es algo que posiblemente sea mucho más adelante en las sesiones, pero Huawei tiene un servicio, perdón, de contenedores de Kubernetes gestionados, que es CCE, ¿sí? Eso es básicamente lo que te despliega es un nodo de contenedores que por debajo está corriendo todos los contenedores, ¿listo? Este nodo básicamente es una máquina virtual, es un ECS, ¿sí? Que que por debajo se virtualiza, se divide entre los contenedores y este nodo o este servicio, cuando se conecta al ECS, cuando tiene esta edición, protege tanto el nodo principal como los contenedores que vienen por debajo. ¿Listo? Y bueno, lo que pueden ver acá, la modalidad mensual, pues tiene un periodo de uso de un mes que se va renovando, o pues ya un tema de un año que sigue la misma lógica de descuento que los otros servicios. ¿Listo? Por acá de la calculadora quedó alguna pregunta. Listo. Ya entonces, ya hasta acá vimos todos los servicios. Como pueden ver acá, a la izquierda tenemos es eh, como por así decirlo, un resumen de lo que acabamos de ver. Y a la derecha lo que tenemos es una arquitectura básica que podrían verse de una máquina virtual que está conectada a Internet, que tiene su backup y que al mismo tiempo tiene un almacenamiento OS por un lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos lograr o qué vamos a hacer ahora? Y esta es la parte práctica. Yo me voy a poner en los zapatos de un cliente, les voy a poner mis requerimientos y ustedes, yendo a la calculadora, van a cotizar una solución a partir de esta arquitectura y a partir de los requerimientos que yo les voy a dar, ¿sí? Entonces, simplemente ustedes tienen que ir a la calculadora, ir cotizando, ir agregando acá en la lista de precios y al final acá abajo vamos a ver un precio estimado. Importante, todos los servicios van a ir cotizados por mes, ¿sí? Exceptuando la EIP, que como ya vimos, es mucho mejor cotizarla por pago por uso por tráfico, ¿sí? Y el OBS, que es mucho mejor cotizarlo en pago por uso y ya simplemente poner acá la cantidad de almacenamiento y el precio del mes. ¿Listo? Perfecto. Entonces, yo entonces me voy a poner en los zapatos del cliente. Por favor, estén muy pendientes, escriban los que les voy a ir contando. Y ya en un segundo, entonces yo les doy los requerimientos. Listo. Entonces, todo el mundo listo. Entonces, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, señores ingenieros, partners.
yo ahora mismo tengo un requerimiento de una máquina virtual para hostear lo que vendría siendo mi página web. ¿Listo? Esa máquina virtual debe ser de 4 cores, 16 GB de RAM. ¿Listo? Debo tener un almacenamiento de 2 discos. Por un lado, un disco de sistema de 40 GB y el resto tiene que ir a un disco de datos. En total deben sumar 256 GB de almacenamiento, de los cuales 40, como lo digo, son disco de sistema, el resto son disco de datos. ¿Vale? También necesito un tema de almacenamiento en objeto, alrededor de 40 GB estaría bien. ¿Vale? Necesito también, por supuesto, una salida a internet. Esa salida a internet, ahora mismo yo estoy trabajando alrededor de 10 gigas, más o menos, alrededor de 10 o 20 gigas. Para efectos de este proyecto podríamos trabajar con 20 gigas, no habría problema. ¿Listo? Y además necesito, por una parte, un tema de seguridad, no una seguridad básica, me vendría bien una más arriba, y un tema de backups, ¿sí? ¿Cómo funcionan mis reglas de backup? Pues básicamente de esos 256 gigas, yo manejo 4 full backups al mes, uno a la semana. ¿Listo? En total al mes me estoy gastando 1 terabyte de datos por backup. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces ya con esto, por favor, vayan haciendo ya la cotización. Voy a revisar el chat acá un momento. Si quieren, entonces vamos a hacer algo. Yo voy escribiendo acá entonces los requerimientos aquí en el chat. Y para que entonces ya no se pierdan. Entonces, como les digo, 4 vCPUs, 16 MB de RAM, ¿sí? Almacenamiento de 40 gigas, disco de sistema, y de pues el resto, 216, ¿sí? de disco de datos. Listo. Tema de almacenamiento por objeto, 40 gigas, ¿sí? Salida a internet, un IP de 20 gigabytes de tráfico. Una seguridad, les dije una básica, una más que la básica. Entonces simplemente le voy a poner aquí básico más 1. Y un tema de backup que vendría siendo al mes 1 terabyte. ¿Sí? Listo, perfecto, ahí ya está todo. Entonces, ya con esto y a partir de esta arquitectura, vamos a ir trabajando en esa cotización. Vamos a dar alrededor de 20 minutos para este ejercicio. Y a las 10:40 volvemos entonces a revisar. Ojo que los que estén más cercanos al precio real se van a ganar puntos para los premios al final. Entonces, para que vayan haciendo esa cotización y pues listo, volvemos en 20 minutos ya con la respuesta final. ¿Listo? Cualquier pregunta, por favor, háganla en el chat y vamos a estar acá pendientes. Bueno, perfecto, y hay varias respuestas por ahí. Voy a pasar rápidamente ahí viéndolas por encima y ya entonces ya luego pasamos a revisar la respuesta real. ¿Listo? Acá tenemos 149 total.
Acá tenemos, pues hay mal contados casi 180, 180 y pico. Por acá 134 la máquina. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver ya por acá la respuesta final. Y van a ver entonces las configuraciones que yo hice entonces para que las puedan comparar, ¿listo? Entonces, esas son las configuraciones que yo terminé haciendo. El HSS, por supuesto, como les dije, básico +1, vendría siendo el profesional. La máquina virtual, 4 CPUs, 16 GB de RAM. Yo utilicé la familia X0, ¿listo? Que es la Flexus, la serie Flexus, que es ahora mismo la más costo eficiente que tenemos en la calculadora. ¿Listo? El disco, de nuevo, disco de sistema de 40 GB, disco de datos de 16, vendría siendo 2 IBS, básicamente. El OBS, 40 GB de almacenamiento en pago por uso, importante. Aquí hay dos servicios más que no mencioné, que es el servicio de CloudEye y el servicio de IAM. Uno sería para el monitoreo de todo lo que vendría siendo los recursos de la nube y el otro para la gestión de los usuarios que tengan acceso a la cuenta de la nube. ¿Listo? El tema de la red, como les había mencionado, un tráfico de 20 GB y un backup en total del Volt es de 1 TB, ¿sí? Lo que a mí me dio mensualmente, en total serían 120.6 al mes, sumando todos los servicios mensuales, ¿sí? El tráfico de 20 GB solamente sería de 1.62 al mes, como les dije, solamente contando el tráfico, no contando el precio de reserva. Y el bucket de OBS, los 40 GB al mes, me van a estar cobrando 100.84, por supuesto, sin contar temas de APIs, temas de salida de extracción de internet. Ese sería el precio real. Sumado ahí, mal sumado, podría quedarse en $122, 122.4 dólares así mal contados. Entonces, ya nosotros tenemos sus respuestas. Nosotros entonces revisamos las respuestas y el que haya quedado más cercano a este precio, ese se le va a dar premio. ¿Listo? Sería eso. Solamente ya para cerrar, muy importante, nuestra próxima sesión será el marzo 18, presencial acá en las oficinas de Huawei Cloud. Para los que no pueden, aquí en Bogotá, para los que no pueden asistir de manera presencial, vamos a tener preparado también un link de conexión, ¿listo? Para que no se lo pierdan. La próxima sesión es muy importante. Vamos a tomar justamente todo lo que aprendimos hoy, toda esa arquitectura que cotizamos hoy, la vamos a desplegar directamente en la consola. Vamos a desplegar un servidor web bastante bien hecho, completamente. ¿Listo? Y es importante porque también ese día, en ese laboratorio, van a seguir sumando puntos, van a seguir sumando sumando para el reconocimiento final. ¿Listo? Pero nada, muchas gracias, una vez más, muchas gracias por asistir. Si queda alguna pregunta, si hay algún tema que quieran revisar, pues yo me quedo acá. ¿Ya enviamos un recordatorio para ese día? No, todavía no, pero ya lo vamos a enviar a todos los presentes para que entonces ustedes también puedan reservar su tiempo. ¿Listo? Pero nada, entonces cualquier pregunta que haya, pueden hacérmela, yo me quedo acá. Y por hoy sería eso. Muchísimas gracias una vez más por asistir y nos vemos en la próxima sesión.